que todo lo que pidáis a Dios, ¿qué dice? Dios te lo dará. 23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. 24. Marta dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Vamos a leer todos el 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahí están unas revelaciones terribles. Padre, toda la gloria es tuya, la honra, Señor. Padre, cúbreme con tu sangre, guarda mis labios de hablar mentira, sino que mis labios sean tus labios, tu alabanza, Señor. Honra a tus hijos por medio de esta revelación, de esta enseñanza, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que sea tu Espíritu Santo fluyendo hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo enseñando hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bájale un poquito. Amén. Ok, hermanos, poquito. Amén. Ahí denle. Amén. Sí. Ok, hermanos, hablar de esto, hermanos. Hay mucha controversia en esto, hermanos. ¿Sabe por qué hay controversia? Todo el mundo se sabe este texto: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vénganse para acá. Vénganse para acá, muñecos, vénganse, hermano, vénganse para acá, hermana. Allá dejen nomás a Martín, vénganse, está muy lejos. Amén. Vamos a meternos a la gloria. Que hay mucha controversia, le digo, en la resurrección de Jesús, porque no entendemos, porque no nos han enseñado qué es lo que ha pasado, porque no hemos buscado la revelación de Jesucristo, la revelación del Espíritu Santo, hermanos. Amén. En la resurrección, hermanos, pasaron muchas cosas que no se habla de Jesús. Si usted se fija, la Biblia nomás habla cuando Cristo murió, nomás murió 3 días, resucitó y fue todo. Pero ¿qué pasó en la resurrección? ¿Qué pasó en ese transcurso de los 3 días que estuvo muerto? Es más, Jesús nunca murió, Jesús siempre estuvo vivo, aún en los infiernos estuvo vivo, porque fue al infierno. Dice que así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, también Jesucristo estaría 3 días en el vientre de la tierra. ¿Estamos? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué es la resurrección de los muertos? Cristo, ¿por qué Cristo declaró que el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá? Como que no tiene sentido para la mente humana ese texto: aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo? Si ya está muerto, ¿cómo va a vivir? ¿Estamos ahí? ¿Me está entendiendo, iglesia? Mire, váyanse al libro de Mateo 27. Mateo 27, para ir entrando a este tema. En inglés es Matthew 27. ¿Sí la tiene? Pronto voy a predicar en inglés, a liberar a todos los caballos de aquí. Fíjense, Mateo 27, no, Matthew 27, váyase al 52. 27, 52. ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a... Sí. Aquí es la resurrección. Fue una de las resurrecciones poderosas que va a pasar en la tierra, que pasó en los tiempos de Jesús. Dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿Estamos ahí? Dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Esto es un acto de resurrección. Ok, vamos a ver esto. ¿Cómo que los que ya se habían muerto se levantaron otra vez? Yo he hablado de esto varias veces. Pero ¿cómo está eso? Que los que ya dormían de hace 20, 30 años se levantaron.
está mirando el poder de Cristo. Ese es el poder de la resurrección. Por eso Cristo, cuando venga, dice que los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Igual que esta va a ser otra resurrección. Esta fue una resurrección de vida. Miren, aquí Cristo cuando muere, automáticamente se levantan los muertos. Al momento que Cristo desciende, dice la Biblia que Cristo agarró toda la cautividad y la llevó a los cielos. Estos eran los cautivos, estos eran la gente. Miren, le voy a decir algo terrible que no muchos lo entienden. La Biblia habla muchos textos como que todos los que estaban antes de Cristo, los profetas, hablando de profetas, estoy hablando de patriarcas, se iban al Seol. Aquí la Biblia lo dice, usted le voy a dar textos. No acabé esta, pero yo sé que hoy es el momento de hablar de esto. Se recuerda el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Elías. ¿Qué era lo que decían? Y no dejarás mi alma que se quede, ¿dónde? ¿Cómo que estaban en el Seol los profetas? ¿Por qué oraban? ¿Por qué le rogaban al Padre que no los dejara en el Seol? Y tú redimirás mi alma de las garras del ¿qué? Porque estaban esperando ¿a quién? Al Redentor, a Cristo. O sea, todo antes de la cruz para atrás, todo profeta, toda persona que moría con Dios creyendo o no, se iba a un lugar de castigo. Yo no sé, la palabra Seol es infierno. Esto es tremendo porque la Biblia esconde muchos misterios. Le voy a platicar algo de algo de que yo oí. Me mandaron un libro, no es un libro de la Biblia. Quiero que entiendan esto, de aseguro, ¿cómo se dice? Bueno, le digo que no es un libro. Alguien me mandó un libro, no sé de dónde, una señora de allá de Centroamérica. Me mandó un libro apócrifo. Y yo siempre le había orado a Dios, papi, yo necesito saber qué pasó en la resurrección, cuando tú moriste, porque aquí Mateo 27, 52 me dice que se levantaron de los sepulcros. ¿Estamos? Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque la Biblia ya no habla más de eso. Y mire, créame que orar de acá, eso es lo que Dios me sorprende cuando uno busca la revelación. Papi, de un modo u otro le va a revelar. Para mí, este libro, no me recuerdo ahorita su nombre, debería de haber estado en la Biblia. Es un libro de un apócrifo, no está en la Biblia católica tampoco, ni en esta. Le estoy diciendo, les voy a hablar de un libro que no está en la Biblia. No dice la Biblia. Para mí personalmente me hubiera gustado que ese libro hubiera estado aquí. Le voy a platicar lo que cuenta ese libro. Ese libro se llama el Evangelio, es un evangelio, no sé de quién es, no es de Mateo, tampoco, no sé de quién es. Ese libro cuenta todos los evangelios, los 4 evangelios, toda la historia exactamente. Habla de Nicodemo, habla de la mujer del flujo de sangre, habla de este que murió, el que lo levantó de 4 días, ¿cómo se llama? De Lázaro. Todas las historias de la Biblia habla igualito. Es otro evangelio, igualitito, todo. Yo me quedé, ¿por qué no metieron este libro? Ok, no es un libro de la Biblia, le estoy hablando. Pero yo tenía muchos años orando por esta revelación. Y habla, la mitad del libro habla puro la Biblia, 4 evangelios, lo mismo que hablaron, nomás que detallar más detalladamente, como dice el nombre de la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Lo estábamos haciendo en ella. Y yo le dije, Señor, yo te oré muchos años para que me revelaras esto. Tú de un modo o de otro me llegó la revelación, porque yo no puedo encontrar Biblia, o sea, historia, no sé qué pasó, porque la Biblia nomás habla que cuando Cristo muere, desciende al Seol y se levantan ahí ¿dónde estábamos? Mateo 27, 52. Pero yo le decía, ¿qué pasó?
Y toda la mitad del libro es tremendo, hermanos. Me dio tristeza que no haya estado ese libro porque tiene una revelación tan tremenda. Y cuando llega a la muerte de Cristo, ahí está la revelación de lo que yo estaba buscando. Tristemente no se lo puedo dar bíblicamente, pero sí otro libro le estoy diciendo. Y comienza este libro, no me recuerdo los nombres, pero eran los hijos. ¿Se recuerdan de aquel que profetizó cuando agarró al niño, al Señor Jesucristo niño? Y dice, mis ojos vieron la luz, la salvación de mi Señor. ¿Cómo es? Ahí en Lucas. Era un señor que ya él se quedaba contento, pero que estaba dándole gracias a Dios porque él miró la salvación de su Señor. ¿Se recuerdan? No era Zacarías, era el profeta. Digo, el sacerdote, era otro. Sí saben de qué le hablo, ¿verdad? ¿De cuál es? Ok. Ahí en ese libro se le murieron 2 hijos. A ese profeta, era un profeta. Y dice que cuando Cristo muere, ellos todos estaban en el Seol. Fíjense, ese libro habla que aún el padre Adán estaba en el Seol. Acuérdense lo que les comencé a hablar, que los profetas decían, y tú redimirás mi alma, ¿de qué? Y tú comprarás mi alma de las garras, ¿de qué? Y yo le dije, ¿por qué los profetas decían eso si supuestamente eran de Dios? No, y si son de Dios. ¿Sabe por qué? Bueno, yo estoy entendiendo por medio de este libro que estaban abajo, en el Seol. Todos los profetas, todo el mundo le va a decir lo que pasó. No dice la Biblia, le estoy diciendo. Dice que este profeta se le murieron 2 hijos. Y eso cuando Cristo dice, ¿a quién vamos a leer otra vez? 27:52. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pues esos 2 eran unos de estos. Cuando habla la Biblia que cuando Cristo levanta todo, dice que muchos se desaparecieron en la santa ciudad, ¿verdad? Fueron y desaparecieron porque ellos volvieron a revivir. Así en carne se fueron con su familia, ese libro explica, y volvieron a vivir otra vez. ¿Vamos? Pero dice que cuando Cristo muere, desciende una luz, un resplandor tan hermoso, y ahí es donde dice, y llevó cautiva la cautividad. O sea, no sé, se mete en Gálatas, habla en Efesios, también da ese testimonio. Dice, y todos los cautivos que estaban desde mi padre Adán, dice, se llevan los cautivos al cielo. Y a esos 2 con un puño más los dejó ahí en Jerusalén, de los que se presentaron en la ciudad santa. O sea, todo coincide. Y esos 2 vienen a dar testimonio de lo que pasó allá abajo, en ese libro. Y es un testimonio, hermanos, terrible. Le voy a platicar. Dice que Juan el Bautista, cuando desciende Cristo al infierno, se levanta y profetiza lo mismo. He aquí el Cordero de Dios, yo lo bauticé. Él quita el pecado del mundo. En el infierno comenzó a profetizar, no, en el Seol, porque ellos dicen Seol. Yo no sé en realidad qué sea la palabra exactamente Seol, porque como que no cae que sea infierno. Yo no sé, tal vez sea el lugar de los muertos. Y dice que Juan el Bautista, ese es el Cordero de Dios. Yo oí una voz decir en la tierra que dijo esto es lo mismo, las palabras que hablan los evangelios. Y comienza a profetizar Juan. Y dicen que el infierno y que el diablo estaba preparado porque iban a hacer guerra contra Jesucristo. Y dice que cuando vieron el resplandor, no pudo, que le dijo el diablo a la muerte. Le dice, como Isaías habla de ese texto, refuerza los cerrojos de hierro y de bronce, algo así, porque tenemos que hacer guerra contra él. Pero dice que cuando Jesús entra, hermanos, las cárceles donde estaban carcelados todos los profetas y los patriarcas, automáticamente se abrieron en la pura presencia del Señor. Ustedes, vamos a suponerle que sea cierto, no le digo que, pero vamos a suponerle que sea cierto. Usted se imagina el poder que tiene Cristo. O sea, desde un poquito de luz para entender lo que Cristo hizo.
Se recuerda por allá en el Salmo 49, o 149, no sé, donde decía que la muerte los pastoreaba, que la muerte era el pastor estaba hablando los profetas, de una raza, de una gente que la muerte los pastoreaba. Porque ahora la Biblia, si usted agarra esto con lo que está hablando ese libro, créame que es cierto eso es lo que hablan esos textos. Por eso los profetas les rogaban: Señor, tú comprarás mi alma de las garras del Seol. Dice, y tú redimirás mi alma, comprarás. ¿Quién era el comprador del Redentor? Cristo. Ellos estaban esperando a Cristo, pero allá abajo en el lugar de la muerte, yo no sé dónde es. Y todo ese tiempo, hermanos, que murieron, pasaron miles de años, allá estaban abajo. Dice ese libro. ¿Saben lo que me llama la atención? Que a Moisés y a Enoc no los miró, porque ellos no murieron aquí. Él dice que ellos no murieron, pero allá adelante van a morir. Se recuerdan que los van a matar y van a durar 3 días y medio muertos, pero van a conocer la muerte también. No era el tiempo de conocer la muerte. Bueno, Moisés dice que no supieron dónde quedó su cuerpo. Dice que Satanás y Miguel peleaban con su cuerpo, pero no se supo dónde quedó. Pues seguramente se fue vivo, lo subieron vivo. Y dice que no estaba Moisés y Enoc. Lo que me sorprende de esto, lo que dice, es que habló mucho de muchas de todo lo que pasó ahí abajo. Dile, ayúdame. Ay, Espíritu Santo, ayúdame, ya se me fue. En el nombre de Jesús. Estaba hablando de Juan el Bautista, ¿verdad? Que Juan el Bautista profetizó también de lo que pasó ahí abajo. Le digo que dice que esos dos, los hijos de ese profeta, salieron y vinieron a contarnos el testimonio que pasó ahí abajo. Y ellos hablan, hermano, cómo Jesucristo, todo lo que hizo Jesucristo, hermanos. Dice que agarró toda la cautividad, toda la gente que murió creyendo en él, a todos se los llevó. A todos se los llevó para arriba. Por eso la Biblia dice, y llevó cautivo a la cautividad. Me imagino que agarra a todos los cautivos, se los lleva, dice, y le dio dones a los hombres, porque ya se glorificó, o sea, ya era rey de reyes. Me llevó a la cautividad y ahora la iglesia le doy los regalos. A nosotros nos tocó los regalos. Es que hablo mucho y no me recuerdo de todos los profetas. De Isaías, habló de Isaías también. Lo que a mí me llamó la atención, hermanos, que todos ellos estaban ahí. Usted y yo, o la gente que muera ahora en estos tiempos, estamos hablando de la cruz para acá, ya no van ahí. Se fija el privilegio, hermanos, que tenemos. Por eso Cristo le dijo a Juan: mira, Juan, el más pequeño del reino es mayor que ustedes. Porque estos tienen gloria, o sea, los del reino no van a ir para allá. Por eso los profetas hablaban siempre y lloraban: Señor, no dejarás mi alma que se pierda en el Seol. Y yo siempre decía, ¿por qué hablan esos textos? A lo mejor es el espíritu que, yo sé que algo, como David habló unos textos, pero en el espíritu por Cristo, que hablando de Cristo. Pero muchos, los salmos están llenos de eso. De que hablaban de que Dios no nos fuera a dejar en la sepultura, en el Seol. Cuando lo lea, fíjese bien, yo le digo, yo estaba haciendo oración, perdón, esta predicación, no la terminé porque yo me quedé impresionado, porque después de tantos años, papi me da una revelación que yo le pedí, y no le acabé de detallar los detalles, hermano, pero lo que me impacta, hermanos, que la gloria que tenemos nosotros, iglesia, la salvación. Por eso Pablo decía, ¿quién descuidará una salvación tan grande? Mire, lo que Cristo hizo no fue nomás murió y ya. Lo que Cristo hizo fue algo impresionante, porque fue y derrotó. Dice que todos los demonios, hermanos, todos los demonios los agarró y los despedazó, los destruyó, los agarró y los encarceló. ¿Se recuerdan que el libro de Pedro dice que Cristo fue y le predicó a los muertos de antes de los tiempos de Noé? O sea, la Biblia no dice lo mismo, pero ese libro está conectado con todos los libros de la Biblia.
de las cautividades, de todo eso. Algo que me impresiona también, habló de Noé, hermanos, cuando parece que Noé nació. Dice que Noé nació una luz, era una luz, un ángel. Y algo que dice, esta es la descendencia de los ángeles de Dios. Se recuerda que el domingo pasado, este domingo le hablé que nosotros venimos de allá. Entonces, ¿no será que nosotros somos una descendencia de ángeles que vinimos a la tierra a alabar a nuestro Señor Jesús? Porque dicen que Noé era la descendencia no de los ángeles, no, de los ángeles de Dios, una descendencia de ángeles. Dice ese libro que Noé siempre su pelo fue blanco desde que nació, creció y fue blanco, porque Noé era un ángel. Miren, y su lógica, o a lo mejor lo que nos han enseñado, que un ángel no puede tener sexo. Miren, yo le voy a decir una cosa: Moisés tampoco no era una persona de esta tierra. Elías dice que también vivía de pasiones como las nuestras, y esa gente era terrible de Dios y estaban bien metidos con Dios. Elías no conoció Elías no conoció muerte, hermanos. Él no conoció muerte y dejó descendencia. Entonces, no, como que las enseñanzas como que no caen, porque cuando un ángel es terrenal, está en un cuerpo, dentro de un cuerpo, porque dice que a Noé, hermanos, cuando lo circuncidaron, su piel era blanco, güero, blanco. Cuando lo circuncidaron, su piel comenzó a ser así como de humana, como un humano, de color de humano. Entonces ya agarró la forma de un humano. Pero Noé no era terrenal. Ni Noé, ni David, ni Elías, ni el otro, Abraham. Todos esos eran gente que fueron enviados en una misión muy especial. Así como usted y yo venimos de allá, hermanos. Yo con ese libro, a mí me abrió la mente ese libro, hermanos. No me recuerdo muchos detalles, pero a mí ese libro me abrió la mente para entender cosas que yo he venido hablando de hace años, que yo por medio del Espíritu hablé, y ese libro me confirmó todo lo que yo me atreví a hablar. Se lo voy a mandar a quien quiera para que lo escuchen. Y usted va a decir: ¿por qué no metieron este libro en la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque ahí está toda la revelación de la resurrección de Cristo. Ahí está, habla de del que le dije, ¿cómo se llama? Que murió 4 días, de Lázaro también. Lázaro también lo sacaron de allá. Y Lázaro, ¿saben? Miren, a Lázaro lo sacaron de allá. Estaba en el Seol, y dice que de repente una voz oyó. Le digo, esos dos estaban testimonio de lo que pasó. Cuando Jesús dice: Lázaro, ven, dice que el infierno tembló y el Hades lo soltó, ¡pum! Y su cuerpo fue levantado otra vez. Vea el poder de la yo antes de ver ese libro, yo decía: a Lázaro trajeron del cielo, y resulta, dice que no, que todos estaban allá abajo. No le digo que yo ni le estoy hablando de un libro, y yo le quise compartir a usted para que usted entienda más o menos qué pasó en la resurrección. Le digo, dice que Jesucristo oyó la voz de Jesucristo cuando declaró: sal fuera. Y él narra que el infierno soltó su espíritu y lo levantó. Dice que Lázaro también vino y contó cosas de allá abajo. Contó muchas cosas de allá abajo. Otro le iba a decir otro y se me fue. Ay, Señor, ayúdame. Porque apenas lo estaba escuchando ayer. Y yo dije: la iglesia tiene que saber esto. Ese libro, hermanos, tiene tanta luz. Yo le digo: Señor, estaba orando anoche, le digo: Señor, ¿por qué no pusiste ese libro? Digo, porque al día, los que contaron los libros, hermanos, fueron católicos. Y ellos, al leer esos libros, sabían que tenían mucha revelación, y a ellos no les iba a convenir que salieran estos libros aquí. Le voy a hablar de otro libro que yo he leído, y la Biblia lo habla, lo he escuchado, el libro de Ezequiel. Ese libro de Ezequiel dice, aquí lo menciona la Biblia, tiene más revelación explica más el Génesis que Moisés. Es más, le digo una cosa: yo, para mí, que Moisés agarró de ese libro y lo escribió de aquí, porque tiene más profundidad. Acuérdense que la Biblia también habla del libro de Enoch, entonces ellos usaban estos libros.
Esos libros que no entraron en la Biblia, donde estaba toda la luz y la revelación de Dios. Eso es. Miren, ahora voy a ir terminando con esto. Le voy a decir una bomba que el Espíritu Santo me dijo. En el 2012 me recuerdo, yo oré a papi y le dije: papi, revélame cómo estuvo la bruja de Saúl. ¿Por qué sacó, cuando estaba hablando de Saúl, por qué sacó a Samuel y lo pudo traer? Y anoche el Espíritu Santo, hace 10 años, 12 años, 10 años, papi me dijo: yo te lo voy a revelar, pero espérate. Me esperé 10 años para entender eso. Yo nunca prediqué porque yo dije: algo no cuadra. Porque he oído a muchos predicar, pero algo no me convence que la bruja sacó a Samuel. Porque trajo el espíritu al anciano de días, una luz. Dice la Biblia que trajo una luz, era Samuel. Y yo decía: algo no cuadra. Pero ahora mírenlo así: si Samuel estaba en el Seol, la bruja sí podía abrir la dimensión del Seol. Del cielo no puede abrirla, pero de abajo sí podía abrirla. ¿Me está entendiendo? No le digo que es cierto, pero usted juzgue. O sea, la Biblia no nos explica. Pero ahora que yo escuché este libro, que todos los profetas estaban ahí abajo, le digo: Adela, por eso esta bruja tuvo poder, porque dice que subió de abajo, ¿verdad? No dice que descendió de arriba. No, dice que de abajo lo sacó le dije, porque Samuel también estaba en el Seol, y tal vez la bruja sí tenía poder para abrir la dimensión y jalarlo y traerlo. Porque le voy a decir una cosa: así era Samuel, porque Samuel le profetizó a Saúl, salió a profetizarle. ¿Por qué me hablas?, le dijo, ¿por qué me llamaste? Entonces póngale que Dios permitió eso. Lo que yo no entendía, si la Biblia dice que no consultemos brujos, es más, Samuel mató a todas las brujas. Y la Biblia decía que no consultemos agoreros, hechiceros y todo eso. ¿Por qué esta pudo hacer esto? Pero ahora este libro me enseña que tal vez sí pudo haber hecho la bruja eso. Por eso, porque abrió lo trajo de abajo del Seol. Porque dice: ¿quién es ese? Dice que salió de abajo de los abismos un anciano de luz. ¿Verdad que sí? No venía de abajo. La bruja no puede abrir el reino, pero sí pudo abrir allá abajo. Yo me imagino, no me vaya a malinterpretar, es lo que porque yo por muchos años no cuadré. Algo no me cuadra. Aquí la Biblia dice claramente que la bruja trajo a Samuel. Yo sé que muchos dicen: ¿quién es este Dios? Con débil le buscan, porque no entienden, porque no estaba esa revelación abierta. Por eso, pero si a ellos se les hubiera revelado esto, lo sacó de abajo. ¿Me está entendiendo? No le digo que es cierto, no me malinterprete, pero ahora usted busque esto. No le tenga miedo a esto, simplemente. Yo le estoy hablando de un libro que a mí me dejó impresionado. Y ahora yo le saco todas mis dudas que yo traía de la resurrección. Créame que papi me habló a través de ese libro. Es más, esa persona yo no la tengo ni mi amiga. Yo no sé cómo me mandó ese libro. Para que vea, cuando uno le ora, de un modo u otro, papi le va a dar luz. Y yo se lo aseguro que ese libro es de Dios. Mi espíritu, cuando yo no lo leí, lo estaba escuchando mucho, se lo voy a mandar, si quiere se lo mando, para que usted vea, para que vea nomás toda la revelación que trae ese libro. La mitad le habla puro evangelio de los 4 evangelios, de las historias, pero la otra mitad le habla puro de abajo, lo que Jesucristo hizo en la resurrección, lo que pasó en la resurrección de los muertos. Lo que más me impresionó también fue que dice: nuestro padre Abraham y toda su descendencia allá estaba abajo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que no nomás perdió la autoridad Adán, sino que perdió todo, hermanos. Adán, vea lo que es, lo que ocasiona el pecado. Adán perdió todo.
Por eso Cristo tenía que venir a pagar, porque sabía que toda la gente se estaba perdiendo. ¿Se acuerda del acta de decretos que nos acusaba? Él tenía que derrotar la muerte, hermanos, porque nadie se podía salvar por la ley. Nadie pudo con la ley, nadie pudo con demás, nadie pudo con el diablo. El único que pudo con el diablo fue Jesucristo. Por eso le digo, no, la resurrección no es como nosotros no la hemos imaginado. La resurrección hubo muchas cosas pasaron que nosotros no nos imaginamos. Muchas cosas pasaron. Abajo allá, antes de que Cristo muriera. Nosotros somos privilegiados, iglesia. De la cruz para acá nosotros fuimos bien privilegiados. ¿Sabe qué? ¿A quién se topó también? Al de la cruz, al que estaba con Cristo. También a él se lo topó allá abajo. No es cierto. Algo habló de él, pero no sé si estaba abajo. No, dice que cuando llevó la cautividad, allá estaba, lo miró allá arriba. Porque que Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Acuérdense que Cristo duró 3 días. Y también habla de toda la Biblia, todo conecta, toda la Biblia conecta con ese libro. Se me hace que se llama el Evangelio de Nicodemo. Y saben, pues el Nicodemo de Juan 3, que le dice, tú no puedes entrar al reino si no nacieres de nuevo. Ese Nicodemo, ese es, ya me recordé. Entonces, mire, ese se convirtió al Espíritu, ese aceptó a Cristo y escribió este Evangelio, así se llama, el Evangelio de Nicodemo, búsquelo, si no yo se lo mando. Y yo le aseguro que se va a quedar impresionado. No le digo que me crean, pero todo lo poco que me puede recordar de ese Evangelio, iglesia, créame que usted se va a quedar impresionado de ese libro. Y yo dije, este Evangelio tuvo que haber estado aquí. Le voy a dar unos textos, me parece que aquí tengo Delia, búsqueme la Biblia rápido, porque tengo que darle Biblia. Mire, uno antes de que uno que salió del Seol fue Jonás. Búsqueme el libro de Jonás, el que lo hay rápido. Vamos a leer Jonás 1, 2. El que lo tenga rápido, porque ya no vamos. Un tazo más. Aquí está, aquí lo tengo. Vamos a leer, fíjense, pongan atención a lo que habla Jonás. 2, 1. Está ahí, lo vamos a leer. Necesito que agarre su Biblia. ¿Sale? Dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ¿desde qué? Desde el vientre de peces. 2. Y dijo, invoqué, ¿qué? En mi angustia, ¿qué? ¿Y qué? A ver, sigue, lee lo demás, ¿qué? Desde el seno del Seol clamé y mi voz. Mire, Jonás cuando muere se fue también al Seol. Pero ¿sabe qué hizo ese cabezón? Sabía que había una promesa con él. Y ese se metió a orar. Señor, tú eres el único que me puedes sacar de aquí. Todavía no he cumplido mis días. Sácame de aquí. Porque mire, claro dice, ¿desde qué? ¿Desde qué dijo? Desde el seno. ¿De qué? Del Seol clamé. ¿Y mi voz qué? Oíste. Ese se puso a orar de abajo. Y Dios lo sacaron de ahí, del Seol. Lo sacó del Seol, yo no sé. En realidad ya no sé ni qué decirle, si Seol, infierno, yo no sé qué sea, el lugar de los muertos. No sé qué sea, pero de que están muertos, ahí había mucha gente muerta. Ya no, porque Cristo los compró. Cuando los salmos hablan que tú comprarás mi alma, tú redimirás mi alma, ¿se recuerdan de esos salmos? ¿Verdad que sí? Porque ellos oraban para que llegara el Redentor, el Redimidor o el que los iba a comprar, que era Jesucristo. Todos oraban para que viniera la salvación. Todos oraban para que viniera Cristo a sacarlos, a comprarlos. Así como a nosotros nos compró en un futuro, a ellos los compró, pero no de pasado. Miren lo que hizo, agarró los de aquí y se los trajo, y también agarró a todos los de allá en el 2022, 2000, los agarró, todo agarró. ¿Entiende lo que hizo Cristo? Agarra los del principio y los del fin. Tengo poder yo. Eso fue lo que hizo. Es que no entendemos, iglesia.
textos más profundos. ¿Qué es lo que dice Oseas 13:14? Delia, Oseas, búscamelo, porque se me está yendo el tiempo. Ahora entienda esto, lo que habla, entienda esto. Póngase pilas, Oseas 13:14, Delia. O el que lo tenga, hermanos. De la mano del Seol Rezo. redimiré, los libraré de la Espérame, muerte. ¿de la mano del Seol qué? Los redimiré. ¿Sabe qué es la palabra redimir? Los compraré. Lo que le estoy diciendo, sigan. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Síguele, ¿qué dice, Oh hermano? Seol, la compasión será ¿A quién le habla? de mi vista. Al Seol. Seol. Dice, de la mano del Seol los voy a comprar por mi muerte. Y le dice, oh muerte, te metiste en broncas conmigo. Así le dijo. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y luego dice, Seol, viene y derrota la muerte. Y luego el Seol, de ti no tendré compasión porque te voy a dejar solo. Eso fue lo que dijo. Y se lleva a la cautividad. Ya entendió un poquito más ese texto, lo que quiso hablar Cristo. ¿Qué es lo que le dice Pablo allá en Corintios? ¿Qué habla de él? Este texto lo habla un poco diferente. ¿Se acuerdan que el aguijón de la muerte o así? Es este mismo. Entienda ahora los textos. Cuando usted ve lo que pasó abajo en el infierno, lo que compró Cristo, lo que hizo Cristo, ¿cómo era posible? Le digo, ¿cómo es posible que los hombres de Dios estaban allá? ¿Sabe por qué? Porque tenía que venir a derrotar la muerte Cristo. El único que podía sacarlos por el pecado, eso era por el pecado. Miren, es que entiendan lo que Cristo hizo, la misericordia que esconde Cristo. Nosotros pecamos, pero somos salvos. Aquellos pecaban y se iban para abajo tiempo, hasta que viniera Cristo. Ellos se tuvieron que esperar hasta que viniera Cristo. Hubo años, se aventaron años, hubo gente que a lo mejor hasta 2, 3 mil años. Por eso el profeta le dice, la muerte los pastoreaba. Porque andaban, miren, lo terrible es que andaban vivos. ¿Se recuerdan de los hijos de Coré? Que la tierra abrió su boca y ¿qué? Pero se los tragó ¿qué? Vivos. Y lo más terrible, que ahí mismo adelante dice que los hijos de Coré no murieron. ¿Ya entendió por qué no murieron? Porque andaban allá abajo y estaban esperando al Redentor. Hay muchos misterios, iglesia. La Biblia habla bien clarito, dice, y los hijos de Coré, no, ¿cómo que no murieron si se los tragó la tierra? Ahí dice la Biblia. Está en Números. Ahí lo dice. Entonces esos era lo que la muerte los pastoreaba, porque estaban esperando ¿a quién? Al Redentor, a Cristo. Vean lo que pasaba antes de por eso le digo, la resurrección no la hemos entendido, iglesia. No hemos comprendido, porque la Biblia nomás habla que se abrieron los sepulcros, que Cristo duró tres días en el infierno, pero no habló nada de lo que pasó allá abajo. ¿Me está entendiendo, iglesia? No le digo que es cierto lo del libro, pero yo sé que usted cuando lo oiga se va a quedar con los ojos cuadrados. Y yo sé que ese libro debió haber estado aquí, porque da más revelación que cualquier otro evangelio, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, de la resurrección. Estoy hablando de resurrección, da mucho más revelación. ¿Estamos ahí, iglesia? Voy a darle otro texto, Salmos 107:14 de allá, para que entiendan lo que le estoy hablando. Le estoy dando textos para que entendamos, iglesia, lo que estamos hablando. ¿Qué le dije? Si lo tienes, dímelo. 107, ¿verdad? Le dije. Espérenme, yo lo dejo. Aquí lo tengo ya. Fíjense, Salmos 114 le dije. 107, sí, 14. Dice, ¿qué dice? Nos vamos al 13, del 13. Luego que clamaran a Jehová, ¿qué? En su angustia, allá abajo, los libró de su aflicción, de allá donde estaban, dice. Ahora agarra el 14.
Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Y rompió ¿qué? ¿Cuáles prisiones? ¿Se acuerda que le dije que cuando baja el Seol lo soltó? Las prisiones salieron de las cautividades. Los cautivos los llevó porque estaban cautivos. Mire, ahí viene el texto. ¿Qué dice? ¿Qué fue lo que dice el Espíritu de Jehová? ¿Qué? ¿Por qué? Porque virtió ahí en Lucas 18, 4:18. Dice, para dar libertad ¿a quién? A esos. Para proclamar libertad a los cautivos y a los presos. Apertura de las. ¿Ya entendió ese texto? Eso fue lo que pasó, lo que dice aquí. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. De la muerte, del Seol. Dice, y rompió sus prisiones. Qué terrible, a ver, ¿verdad que los textos hablan mucha profundidad a veces y mucha luz? Y nosotros los hemos leído literalmente. ¿Estamos ahí? Le voy a dar otro. Desde que tú búscame Salmo 49, 15, 14, pero vamos a leer. Alguien búsqueme Job 24, 12. Job 24, 12, alguien búsqueme, por favor. Y ya nos vamos. Para que extendan. Ya le digo, yo tenía mucho que no le hablaba de la revelación. Y ahora era día de la revelación. ¿Job qué? 24, le dije 24, 12, ¿verdad? No, fue 34. Sí. Salmo 49, 14, 15, pero ahí espérame. ¿Qué le dije Job 24? Aquí estoy ya. Yo no soy muy bueno para buscar libros, les soy honesto. Dice, ¿qué vamos a leer? ¿Qué dice? Desde la ciudad gimen ¿qué? Dice, y claman las ¿qué? De los heridos de ¿qué? Pero Dios ¿qué? Fíjense, los heridos de muerte, pero dice, Dios no atendía la oración de ellos, porque no era el tiempo de salir de ahí. Los heridos ya muerte, los heridos de muerte, que estaban heridos ya muerte. Y ellos clamaban, miren, el único que salió de una oración fue Jonás, porque todos estaban orando, esperando el Redentor. Sí es la palabra Redentor, ¿verdad? ¿Sí estoy usando bien la palabra? Todos estaban orando, esperando a Cristo el Salvador. Todos. Vamos a leer ese último texto. Tengo muchos textos, pero le digo, no terminé de hacer esta prédica. Pero oiga eso. Y nos vamos. Su camino es locura, pues todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Espérense, ¿todos qué? Sus descendientes se complacen. ¿Qué más? Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. ¿Cómo que iban siendo conducidos al Seol y la muerte los pastoreaba? Y Jesús sale y dice, yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, yo soy el pan. No hemos entendido, iglesia, lo que papi hizo. ¿Y sabe qué? Lo más hermoso, lo que hizo con nosotros. Que nos compró con su sangre. Cristo no fue nomás y murió por usted, ya sabe a todos los demás. No. Lo más impresionante fue que sacó a esos de abajo. Tuvo poder para sacarlos de abajo. Por eso le digo, ahora sí con el texto que comenzamos. Yo soy ¿qué? La resurrección. Y el que crea en mí, aunque se haya muerto, voy a hacer que viva, que reviva otra vez. Ya entendió ahora sí, es lo que más puedo explicar de ese texto, porque todos sabemos el texto, pero no tiene como que no tiene sentido. Pero ahora sí ya tiene sentido. Yo tengo poder sobre la muerte, sobre el diablo, y tengo poder para que los muertos vuelvan a revivir. Porque le digo, en ese libro sacó a dos para que dieran testimonio. Miren, esos ya no tenían nada, ya no tenían huesos. Así como cuando venga Cristo y los muertos en Cristo resucitarán primero, así salió la primera resurrección allá. También nosotros, los que si nos toca morir,
cuando venga Cristo, así como tuvo poder para levantarlos allí en Mateo 27:52, así va a ser lo mismo, pero ahora con todo el que murió creyendo en Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se van a levantar, así como se levantaron ahí en Mateo cuando murió, también cuando vuelva se levantarán todos los que murieron creyendo en Cristo. Todos nos vamos a levantar, porque Él tiene poder. Miren, si usted le toca morir, se va a levantar de todos modos. Se va a levantar. Usted se ha puesto a pensar, un cristiano, vamos a suponer que la bocina en la tumba, aquí está un cristiano, pero ¿qué dejó ahí en el mundo espiritual el Señor? Para que se vuelva a levantar, porque ahí hay algo cuidándolo, ahí hay una unción cuidándolo. Se recuerda cuando llevaban a aquel muerto que se les cae en la tumba de Eliseo, y que cae en la tumba y se levanta el muerto. ¿Por qué? Porque estaba la unción ahí todavía en la tumba. Y es lo mismo con los cristianos. El que muere ahí hay algo, ahí hay un portal, ahí hay un ángel, ahí hay una dimensión que lo guarda. Porque le voy a decir una cosa, usted sabe los testimonios de los brujos, de los hechiceros, dicen que ellos no pueden hacer un hechizo si está muerto un cristiano o evangélico muerto. ¿Sabe por qué? Porque ahí está el ángel de Jehová guardándolo. Ahí está el ángel de Jehová guardándolo. Eso es, la unción sigue. Mire, si muerto no nos hace nada, menos vivos, entienda que no hizo Cristo, con la autoridad para reprenderlo. Es que entienda lo que nos ha dado, papi, iglesia. Entienda lo que hizo, lo que tenemos, el privilegio de tener su poder, de tener su unción, su Espíritu Santo, iglesia. Entienda, iglesia, créaselo que usted es hijo de Dios, que usted lo enviaron para ser seguidor de Cristo y ungido de Cristo y parecido de Cristo, iglesia. Dele gloria a Jesucristo. Cuando yo hablando de revelación, no le voy a hablar a los misterios, pero tranquilo, no va a pasar nada. Mire, un día, papi, yo solté muchas palabras por medio del Espíritu, y ahora papi viene y me lo confirma por muchas maneras. Entonces, cuando uno está en el Espíritu, hay que creerle a Dios. Tarde o temprano la revelación le va a llegar, iglesia. Yo tenía 10 años esperando esa revelación. Mire, voy a deshojar esa revelación que me dio papi, ese libro. Porque hay mucho, habla de mucho, no me recuerdo, pero habló mucha revelación. Y lo más hermoso, que usted y yo nos vamos a ir a dar ahí. Amén. Aunque estemos, como dicen los muertos en muerte, usted ya no está ahí en ese lugar, ya no, porque ya lo compraron. Usted ya no va a ese lugar, usted va al paraíso, al descanso. Ellos no iban al paraíso. Y aunque me hable la Biblia del seno de Abraham, pero no está diciendo que Abraham estaba allá. Está hablando del seno de Abraham, tal vez que representa al padre, Abraham, no sé. Ahí en mis textos te metes una loquera en el de estudios. Pero agarre esto, iglesia, que papi nos acaba de abrir. Porque es luz. Que desgraciadamente no la metieron aquí. Pero para mí sí hubiera estado aquí. Hay muchos libros, iglesia, que los hebreos estudian. Los hebreos no estudian el Nuevo Testamento. Ellos no les interesa eso. Ellos traen otros libros más terribles, hermano. Está el libro de Melquisedec, que ustedes se imaginan lo que trae ese libro si no lo escucharon. El libro de Adán, escúchenlo. Dicen, ¿por qué no estuvieron aquí? Esos dos libros, Melquisedec, Abraham. Ahora resulta, porque me dijo, no, esto está tremendo. Me metí a buscar, está la carta de Abraham, está un libro de Moisés, que no están aquí. Y esos libros vienen de allá, hermanos, vienen de Israel, de allá, del medio. Esos no son de aquí, que no se escribieron. Mire, es que el Vaticano, iglesia, acuérdate,
El Vaticano, iglesia, escondió todos los libros. Ellos en